Bien chicos, en este videíto voy a explicarles algunas cuestiones vinculadas con la ley de Ohm y con circuitos eléctricos. En esta primera parte he armado un circuito simple que tiene una pila o batería de 3 volts, que es en realidad como si fueran dos pilas de 1,5. Tenemos los cables, un interruptor, una resistencia, vamos a abrir acá después, que ahí para que se vea bien la resistencia, esa de ahí, ¿sí? También se le suele llamar resistor, pero el nombre más común es resistencia. He conectado un amperímetro a la resistencia directamente para medir la corriente que pasa a través de ella. Y este es un voltímetro que lo voy a poner acá para medir la tensión o diferencia de potencial directamente en la resistencia. Bien, en este caso el circuito está abierto, no tenemos ni corriente ni voltaje en la resistencia. Bien, lo que voy a mostrarles también es acá este programita, esta simulación me permite intercambiar por mostrar el sentido convencional de la corriente o por mostrar el movimiento de los electrones. Bien, y ya van a ver que son al revés, ¿sí? Convencionalmente se dice que la corriente siempre va de positivo a negativo, pero los electrones en realidad ya van a ver que se mueven al revés. Pero eso no cambia en nada, ni las leyes físicas, ni los resultados de los cálculos, nada de eso. No influye. Una cosita para destacar antes de hacer las mediciones. Esta simulación, como todas las simulaciones hechas para física, tienen la característica de estar hechas en base a las leyes físicas. Es decir, que se juntaron un físico y un informático y construyeron esta simulación que va a funcionar exactamente igual a cómo funcionaría la realidad. Bien, bueno, entonces vamos a conectar el circuito acá, vamos a cerrar. Fíjense lo primero que les decía, el movimiento de los electrones es de negativo a positivo. Pero si yo marco mostrar el sentido convencional de la corriente, es al revés, de positivo a negativo. Con este es con el que vamos a trabajar nosotros. Siempre vamos a indicar el sentido convencional de la corriente. Bien, bueno, y fíjense, tenemos que la tensión en la resistencia es de 2,9 volts y la corriente que pasa por la misma es de 0,3 amperes. Vamos a abrir acá y fíjense, la tensión de la pila, la aplicada a todo el circuito, es de 3 volts. Quiere decir que esta y esta no son iguales. Bien, perdón, ahí. ¿Sí? Fíjense, 2,96, 3, bien. Lo otro que nos faltaría por ver acá, y para eso puedo desconectar el circuito, es el valor de esta resistencia. Es de 10 ohms. Bien, con estos datos ustedes van a completar la tabla y lo que les estaría faltando es calcular la corriente utilizando la ley de Ohm. Para ello, ustedes van a colocar en la ley de Ohm, I igual a V sobre R, la tensión aplicada. Bien, en realidad deberían colocar la tensión, vamos a modificar ahí, aplicada directamente en la ahí está, la tensión aplicada en la resistencia.
Y eso va a dar, obviamente, así. Bien, bueno, ese cálculo también lo tienen que hacer. Bien, bueno, entonces hasta acá hemos hecho la primera parte de este circuito. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? En la tensión aplicada voy a elevar a 6 volts y veamos qué sucede. Perdón, ahí. Fíjense cómo cambiaron ahora los valores. Bien, de tensión en la resistencia y de corriente que pasa por la resistencia. La resistencia sigue siendo de 10 ohms. Bien, fíjense, vamos a desconectar y vemos que la resistencia sigue siendo de 10 ohms. ¿Sí? Bien, y acá, recordemos, hemos puesto 6 volts de tensión aplicada o diferencia potencial aplicada a todo el circuito. Otra vez con estos datos medidos, ustedes utilizarán la ley de Ohm para hacer el nuevo cálculo. Bien, bueno, y para terminar, hacemos uno más. Vamos a llevar la tensión aplicada al circuito a 9. Ahí me pasa. Bien, a 9 volts. Cerramos el interruptor y fíjense cómo cambian ahora los valores de tensión y corriente en la resistencia. ¿Sí? Solo ahora para hacer una prueba, esto nada más que a modo de mostrativo nada más, vamos a cambiar acá, vamos a separar, vamos a poner el amperímetro ahí, vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a colocar cable acá, al revés. Bien, y vamos a cerrar el circuito y vamos a ver qué pasa con la corriente. Fíjense que en este caso no ha cambiado. Bien, en realidad fíjense que los valores son de tensión también son muy parecidos. Volvemos a colocar ahí el voltímetro. Y eso sucede porque la resistencia del cable es muy pequeña, es un cable de cobre. Bien, bueno, ahora vamos a hacer una pausa, así preparo el circuito que sigue. Bien, continuamos entonces ahora con un nuevo circuito. Este es un circuito que se conoce como circuito serie. Bien, seguimos teniendo la pila, que en este caso he dejado la de 9 volts, el interruptor, y fíjense, ahora tenemos dos resistencias. A continuación de la primera resistencia he colocado un amperímetro y a continuación de la segunda resistencia también he colocado un amperímetro. Fíjense, ya vamos a ir con las mediciones, pero fíjense cómo van las flechitas que indican la corriente. La corriente está pasando. Bien, todas las flechitas que salen de acá de la fuente, de la pila, pasan por cada una de las resistencias. Esa es la característica esencial de un circuito serie. La corriente de la fuente pasa, la misma corriente que sale de la fuente es la que pasa por cada elemento del circuito. Y ahora, bueno, vamos a tomar el voltaje con nuestro voltímetro, pero lo vamos a tomar de tres formas. Bien, vamos a tomar el voltaje entre acá, entre las dos resistencias. Esto sería como el voltaje total del circuito. Bien, acuérdense que el de la fuente acá son 9 volts. Esa es la tensión aplicada a todo el circuito.
Entre las dos resistencias tenemos 8,96 volts. Bien, 8,96. Ahora voy a medir en la primera resistencia. Me da 3,58 volts. Bien. Entonces, en el total, desde acá hasta acá, teníamos una tensión de 8,96. En la primera resistencia tenemos 3,58. Y veamos ahora en la segunda, perdón, toqué ahí el circuito en vez de ahí. En la segunda resistencia, 5,37 volts. Bien, algo que no les he dicho y que es importante, fíjense que se pueden dar cuenta, aunque yo no se los haya dicho, los colores de esta resistencia son diferentes a esta. ¿Por qué? Porque sus valores son diferentes. Esta es la misma que usé antes, de 10 ohms, pero esta otra es de 15 ohms. Bien, entonces la resistencia 1, esta es de 10 ohms, y esta, que le podemos llamar resistencia 2, es de 15 ohms. Bien, y lo que nos estaría faltando ver nuevamente, ahora cerramos el circuito, son los valores de las corrientes. Fíjense, acá tenemos 0,36 amperes y acá 0,36. Esta es la que pasa por la primera y esta la corriente que pasa por la segunda. Como ya lo habíamos dicho, es la misma corriente que circula por todo el circuito. Bien, entonces tenemos acá ya los valores de un circuito serie. Nos estaría quedando ahora el último circuito para analizar. Pausamos un ratito acá mientras lo hago. Bien, acá tenemos ahora el circuito paralelo, que se llama. No, lo de paralelo no quiere decir que las resistencias están colocadas en paralelo, aunque acá aparecen en paralelo, pero yo podría mover, a ver, creo que de acá, no. A ver si puedo mover esta. No, bueno, pero no es el paralelo no significa una cuestión geométrica, ¿no? Fíjense, vamos a cortar ahí. Yo podría así. Bien, y colocar, ya voy a volver a colocar bueno, puedo cerrar el circuito ahí. Siguen estando en paralela estas dos resistencias, aunque geométricamente no sean paralelas. Lo de paralelo no quiere decir o no se trata de una cuestión geométrica. Bien, bueno, dicho eso, ahora vamos al análisis del circuito. Lo voy a volver a colocar como recién para más facilidad. Esto acá, y colocamos el amperímetro. Bien, bueno, y conectamos ahí. Ahora sí, circuito conectado. Entonces, cuando yo baje, fíjense que sigo utilizando las resistencias de 10 y de 15 ohms. Bien, resistencia 1, 10, resistencia 2, 15 ohms. Bien, cierro el circuito y ahora fíjense lo que pasa con la corriente que sale de la fuente. Las flechitas, cuando llegan a este punto, unas se van para este lado para pasar por la resistencia 1 y volver por acá, y otras doblan y se van por este lado para pasar por esta otra resistencia y vuelven por acá. Bien, bueno, fíjense que en este circuito ahora vamos a medir, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, medir la tensión
en aplicada las dos resistencias y medir la tensión en cada una de ellas. Fíjense, voy a colocar acá, que es donde se juntan las corrientes, y acá, que es donde se separan, para medir la tensión aplicada a las dos resistencias. De esa forma estoy midiendo la tensión aplicada a ambas y me da 876. Bien, la pila sigue siendo la de 9 volts. Acá dije recién 876, no, es 8,76. Bien, ahora fíjense qué pasa si medimos la tensión en cada una de las resistencias. Ahí. Bien, fíjense, resistencia 1 da 8,66 volts. Y vamos ahora a la resistencia 2. Ahí me pasé, ahí. Da 8,73 volts. Bien, entonces ya tenemos la tensión aplicada a las dos resistencias y la tensión en cada una de ellas. Sacamos momentáneamente el voltímetro. Bien, bueno, y tenemos acá las corrientes. La corriente en la resistencia 1 es 0,87 amperes y la corriente en la resistencia 2 0,58 amperes. Bien, entonces tenemos acá los valores de las corrientes en cada una de ellas. Lo que nos estaría faltando en este circuito es el valor de la corriente total. Entonces, lo que voy a hacer es abrir el circuito. Vamos a desconectar acá. Estos dos los vamos a volver a unir. Y vamos a colocar un amperímetro ahí para medir la corriente en todo el circuito. Y ahora cerramos. Esta es la corriente de todo el circuito, 1,45 amperes. Bien, bueno, tenemos entonces ya los datos del circuito paralelo. Bien, repasemos rápidamente. La fuente de 9 volts, la tensión aplicada a todo el circuito era, o mejor dicho, aplicada a las resistencias, era de 8, bueno, ahí ha variado un poquito, lo que ha variado la longitud de los conductores estos, pero es el valor que anotaron ustedes primero. Y bueno, y ahí tienen la corriente en cada una de las resistencias y la corriente total. Bien, bueno, entonces con los datos de este video completarán las tablas.